Las redes sociales ofrecen un mundo de información que no siempre es veraz. Se trata de las fake news y Jesús Arias nos explica en la primera entrega de una investigación justamente al respecto de este tema. A 42 días para la elección más grande de la historia de México, donde 88 millones de ciudadanos tendrán la posibilidad de votar por más de 18,000 cargos de elección popular en todo el país, las noticias falsas o fake news tienen cada vez más presencia en las redes sociales e influencia entre los electores. Las fake news están elaboradas por expertos que saben lo que están haciendo y que lo ponen a circular a sabiendas de que esa información es falsa. Las noticias falsas, imprecisas o malintencionadas y las campañas de desinformación a través de las redes sociales son ya parte de la vida cotidiana. Para combatir este fenómeno, Animal Político, Newsweek en español y AJ Plus, en alianza con más de 60 medios de comunicación de todo el país, crearon Verificado 2018. Yo creo que lo más importante de la iniciativa de Verificado es mostrar lo susceptibles que todos somos a las noticias falsas, porque hemos tenido hasta expresidentes que han compartido noticias falsas. Esta iniciativa busca cazar noticias que no tengan sustento, cuyos datos sean erróneos e imprecisos, e informar a lectores, radioescuchas y televidentes que tales notas se basan en una mentira. Lo primero que vemos es qué tan viral es, ¿no? Entonces tiene que tener por lo menos 1000 interacciones para que nosotros podamos entrarle, porque lo que no queremos hacer es darle mayor difusión a una nota que no la tiene. Mañana le diremos cómo este equipo de trabajo revisa y verifica la información de notas que se vuelven virales en las redes sociales. Con imágenes de Andrés Brito, Jesús Arias, 21 Noticias.